Bien, hemos llegado al momento de su segmento en consulta con el médico, precisamente para abordar un tema muy importante, y es que estamos precisamente en el mes de la planificación familiar. Por ello le doy la bienvenida al doctor Carlos Taracena. Él es ginecólogo y obstetra y nos está acompañando precisamente para conversar sobre este tema. Doctor, bienvenido a Telediario. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un placer estar por acá. Buenos días, José. Muy buenos días, doctor. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Precisamente es un tema muy importante. Le digo, estamos en la semana de la planificación familiar, en el mes de la planificación familiar. Y precisamente para hablar acerca de este tema, le hemos puesto a su disposición nuestra bandeja de WhatsApp 5691-7782 para que usted nos pueda compartir todos sus mensajes, todas aquellas dudas que tiene respecto a este tema. El doctor está aquí para conversar acerca de él mismo. Doctor, para comenzar quisiera preguntarle por qué es tan importante la planificación familiar, sobre todo para las mujeres. Bueno, claro que sí, José. Es súper importante la planificación familiar porque esta nos permite decidir a nosotros cuándo poder tener un bebé. Recuérdese que hay muchas circunstancias en la vida, muchos momentos, y pues obviamente el elegir el mejor momento para cada quien pues nos puede ayudar, si tomamos buenas decisiones, a poder progresar no solo como personas, sino como familia. Claro que sí, doctor. En promedio, ¿a partir de qué edad empieza el ciclo reproductivo de las mujeres? Bueno, generalmente, pues oficialmente empieza a partir de la menarca, que es pues el periodo donde se da la primera menstruación. Ahora, obviamente, pues muchos años antes empieza el desarrollo sexual de las mujeres. Claro. Sin embargo, pues ya a partir de esa edad, ¿verdad? A partir de ese momento, ya pues podrían quedar embarazadas. Eso no significa que las mujeres en este momento estén preparadas psicológica, emocionalmente para pues tener un embarazo, pero digamos físicamente pues ya se podría, ¿verdad? Que generalmente sea entre los 11 a los 14 años. Doctor, hablemos de métodos anticonceptivos en mujeres. ¿Para qué sirven? ¿Qué son? ¿Cuáles son los que se nos pueden presentar para que las mujeres puedan tenerlos al acceso? Bueno, métodos anticonceptivos, pues hay muchos, desde años inmemorables pues se ha tratado de hacer esto. La revolución de los métodos anticonceptivos comenzó pues en los años 50, 60, cuando se produjo pues el primer anticonceptivo oral, ¿verdad? Y ahí pues se sumaron muchos y a mucho desarrollo pues hasta la fecha. Pues tenemos varios tipos, ¿verdad? Están pues los medicamentos que son hormonales, los métodos que son no hormonales, pero pues digamos la clasificación en este momento pues son los métodos de barrera, los métodos a corto plazo y los métodos a largo plazo. Los métodos de barrera pues son los que conocemos la mayoría, ¿verdad? Pues el preservativo, el diafragma en la mujer. ¿Verdad? Los métodos a corto plazo pues son las pastillas, las inyecciones, los parches, el anillo, todo lo que sea controlado por la paciente. Y los de largo plazo son los que pone el médico, que pueden durar hasta 6 años, 10 años, dependiendo pues de cada uno, y pues son un poquito más efectivos, ya que las pacientes pues no tocan el método, sino uno lo coloca, trabaja, y cuando uno lo retira pues se quita el efecto. Vamos a hablar ahora de los mitos, doctor, porque mucha gente tiene quizá muchos mitos en relación a este tema. Y una de las preguntas más importantes y quizá una de las que más genera mito, ¿genera infertilidad un método anticonceptivo en mujeres, doctor? Pues realmente sí es un mito. Recuérdese que tenemos el problema en pues, países como el nuestro, en que muchas de las pacientes pues utilizan métodos anticonceptivos que le recetó la amiga, que le recetó la prima, que recetó el de la farmacia, que pues yo sé que los de la farmacia estudian, ¿ves? Pero recuérdense que no todos los métodos son para todas las mujeres. Pues tenemos que hacer un estudio porque muchas veces muchas pacientes ya tienen problemas hormonales y tienen problemas para quedar embarazadas, no lo saben, obviamente hasta que usan los métodos, y después que se los quitan y deberían de quedar embarazadas, pues ya no lo hacen. Y entonces pues muchas veces le echamos la culpa al método. Por eso es bueno que sean evaluadas antes para poder ofrecerles los métodos que ellas puedan escoger. Eso va mi siguiente pregunta, doctor, la importancia de la evaluación previa con un ginecólogo, un especialista. Así es, eso es lo más importante, ¿verdad? Ya pues teniendo uno una evaluación, ¿verdad? Uno podría venir y ofrecerles algún abanico para que pues las mismas pacientes
y a veces pues incluyen ellas mismas a sus parejas, pues puedan escoger lo que más les conviene. Todos los métodos son distintos, todos tienen sus cosas, ¿verdad? Entonces, pues si yo conozco mi método, yo sé cómo usarlo, sé qué situaciones puedo encontrarme y sé cómo actuar, o tengo pues quien me asesore qué tengo y qué puedo hacer. ¿Qué le diría usted, doctor, a las parejas que tienen miedo de utilizar algún método anticonceptivo? Pues básicamente lo principal es poder consultar, pues consulten con su médico, vayan con su ginecólogo, como les repito, pues ser evaluadas y pues ya se les puede poner el panorama de qué hay, cómo está la situación, qué pueden usar, ¿verdad? Y pues así, no solo planificar el no tener bebé, sino que también pensar en el momento en que yo quisiera ya tener un bebé. Claro que sí, doctor. Están llegando ya los mensajes a nuestra bandeja de WhatsApp. Tenemos el primero en pantalla. Dice, buen día, ¿el Yadel qué tan efectivo es? Tengo 24 años, no he tenido hijos, quizá dentro de un año quisiera, pero ¿qué método me aconseja? Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, el Yadel es un excelente método anticonceptivo, es de los métodos de largo plazo. Los métodos de largo plazo, pues su efectividad es de 99.5 a 99.7%. Quiere decir esto, que de 3 a 5 mujeres de cada 1000 quedan embarazadas usando el método, ¿verdad? Mientras los métodos típicos de corto plazo, como son las pastillas, como pues, les decía yo, tienen la situación de que las pacientes lo utilizan, que a veces pues, que se me olvidó, que se me perdió, que no había. Entonces la tasa de fallo es de 9 de cada 100. Entonces la comparación de la efectividad es muy buena. Ahora, la situación con los métodos como Yadel es que a veces afectan un poco la menstruación, que al final pues no tiene ningún problema, pero muchas pacientes se afectan en esto si no saben cómo hacer para controlarlo, ¿verdad? Y pues es un método de largo plazo. Generalmente pues yo recomiendo un método de corto plazo si en un año quiero tener un bebé. Claro. Igual, ser evaluada para ver cuáles son, ¿verdad? Porque, pues, por ejemplo, hay algunos métodos sistémicos, Yadel es uno de ellos, la inyección de 3 meses, que más o menos 20% de las mujeres, pues, engordan, ¿verdad? Porque, pues, produce a veces cierta ansiedad, comen más, etcétera, etcétera. Ahí precisamente va nuestra siguiente consulta y la tenemos al aire. El doctor dice, muy buenos días para cada uno de ustedes. Mi consulta con el tema de la planificación es de qué tan verídico es que el método anticonceptivo engorda y cuáles son sus efectos secundarios. Muchas gracias. Gracias a usted por enviarnos esa pregunta. Muy bien. Bueno, depende de qué método sea. Todos tienen diferentes situaciones, como les decía. Realmente el método no tiene calorías, ¿verdad? El método pues no usa calorías, o sea, no es que yo me consumo una pastilla y me vaya a engordar, pero muchos producen ansiedad y ciertos cambios en el metabolismo que lo hacen más lento, a veces comemos más, a veces pues somos un poco más propensos y sí podrían engordar. No todos, hay algunos métodos sistémicos que lo hacen, otros que no, otros que disminuyen de peso, dependiendo de las moléculas. Muchos son anticonceptivos, digamos, todos son anticonceptivos, sin embargo, todos tienen diferentes beneficios. Claro. Entonces, pues hay que adecuar cada uno a las necesidades de cada paciente. Y esa adecuación, doctor, tiene que venir de la mano de la consulta con un médico, porque es el experto. Así es, así es. Vamos con otro mensaje, precisamente está llegando a nuestra bandeja de WhatsApp. Dice, buenos días, yo soy una mujer de aquí de Totonicapán, y tuve 2 abortos, gracias a Dios, ya tengo 2 hijas, pero uso el Yadel. Quiero saber si no tiene algún problema, ya que hace 2 años casi que lo tengo puesto. Ok, perfecto. Bueno, el Yadel, como les digo, es un método, se coloca pues debajo del brazo, produce medicamento y por ser uno de los métodos a largo plazo, pues puede tener algunos efectos en el ciclo de la menstruación. Ahora, ¿qué pasa si yo quito Yadel? Inmediatamente al quitarlo, pues la paciente deja de tener el medicamento en su cuerpo, ¿verdad? En su sistema, y pues va a regresar a lo que ella es sin método, claro, ¿verdad? Si ella pues es fértil, ya tuvo 2 hijos, probablemente se embarace en algunos meses después de haber retirado el método. Tiene que pensar muy bien antes de retirarlo. Correcto. Muchas gracias a la señora de Totonicapán por esta pregunta. Doctor, en el caso de las mujeres, los métodos anticonceptivos son más diversos comparados a los del hombre. En ese sentido, que nos pueda mencionar usted los más efectivos, los más confiables y en qué consiste cada uno de ellos. Ok, bueno.
Como les digo, depende de la necesidad de cada uno, ¿verdad? Si queremos efectividad, pues podemos utilizar los métodos a largo plazo. Veamos pacientes que pues van a estudiar, que pues tienen alguna carrera, alguna meta y no quieren tener hijos, por ejemplo, aquí en 5 años, 3 años, pues pueden usar los métodos a largo plazo, como les repetí hace un ratito, pues son bastante efectivos. La tasa de fallo es bien pequeña, 5 por cada 1000. Todos los métodos tienen tasa de fallo. Todos, no hay ninguno que no lo tenga. Que sea el 100. Pues si yo le digo, no, usted con esta no, o sea, pero es sumamente pequeña, son casos muy contados en la literatura y pues podemos estar pues bastante confiados. Obviamente en algún momento pues puede la estadística jugarnos una mala pasada, ¿verdad? Claro. Pero pues tenemos que saber esto. Entre los métodos de largo plazo, que son los más efectivos, tenemos pues los métodos no hormonales, pues, están la T de cobre, la T de plata y hay pues varios dispositivos en el mercado. Igual los métodos hormonales que son locales, no son sistémicos, pues, por ejemplo tenemos a Mirena y ya tenemos a Jaides, que son tés que liberan medicamento que mejoran los sangrados, la menstruación, se utilizan como tratamiento también y pues son igual de efectivos que las T. Y el Yadel, ¿verdad? Esos son los más efectivos. Sin embargo, podemos utilizar un método a corto plazo y es bastante efectivo si yo lo uso de una manera correcta y muy disciplinada. ¿Y los de largo plazo, doctor, qué tan accesibles son en materia económica? Pues mire, en el mercado, por ejemplo, depende mucho del lugar, depende de donde usted vaya, el tipo de material que se utilice, pero pues pueden ir desde 500 quetzales una T de cobre, pues puede ser menos, pues en los centros de salud hay mucho material, ellos pues pueden ayudarlos con eso, que yo sepa, pues obviamente no cobran ningún centavo, claro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un Mirena pues está llegando a costar entre 3,000 y 4,000 quetzales, ¿verdad? Lo único es que póngale, si usted viene y compra pastillas todos los meses, pues, un promedio de 250, en 5 años pues, va a estar unos 15,000 quetzales, y en cambio un Mirena, pues póngale que le cuesta 3,000 quetzales para 6 años. Para 5 o 6 años. O sea, creo yo que a la larga es mucho más barato uno de largo plazo, perdón. Pero pues depende mucho de la situación en la que estemos, ¿verdad? Y eso va a la siguiente pregunta. Dice, buenos días, soy mujer, tengo 19 años. ¿Qué método anticonceptivo me recomienda, doctor? Bendiciones. Gracias a usted por la pregunta. Pues el método que recomendamos depende, como les decía anteriormente, de la paciente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay pacientes que no pueden usar métodos a largo plazo, pues, por alguna situación, alguna alergia. Hay indicaciones y contraindicaciones para usar cada uno. Entonces, yo lo que más les recomiendo es que vaya con su médico, con su ginecólogo, que le evalúe y que le pueda presentar una serie de opciones donde ella pues escoja el que más le convenga. Pero es importante ir con el médico antes pues de decirle, mire, póngase tal cosa. Claro. O mire, mi amiga usa tal cosa. Claro. Ok. A eso vamos a la siguiente pregunta. Dice, buenos días a todos. Disculpen, ¿cada cuándo debería ir con el ginecólogo si es una mujer de 30 años? Gracias. Gracias por su pregunta. Bueno, pues generalmente los chequeos que debe de tener una mujer con el ginecólogo pues deberían de ser cada año, ¿verdad? Pues en teoría pues debería de ser desde que empezamos con nuestra primera menstruación. Sin embargo, pues la mayoría de personas, y está bien, pues pueden empezar a ir desde su primera relación sexual a empezar a tener control con el ginecólogo, ¿verdad? Debido pues a que hay muchas enfermedades prevenibles que podemos evitar si empezamos a hacer nuestros chequeos y los detectamos a tiempo. Importantísimo, doctor. Vamos con otra pregunta, y es que hablar de planificación familiar no solo se trata de hablar de anticonceptivos. Doctor, en ese sentido, pues quiero preguntarle sobre los tratamientos también de reproducción asistida. ¿De qué se trata eso? Ok. Cuando una paciente tiene más de un año de no poder quedar embarazada sola, sin ayuda, ¿verdad? O sea, generalmente tenemos que estudiarla, ¿verdad? Lo principal es buscar por qué no puede quedar embarazada y tratar la causa. Hay algunas técnicas de reproducción asistida en pacientes que realmente pues al final tienen ciertos problemas y no pueden pues mejorarse con tratamientos, y pues hay diferentes tipos. Generalmente se dividen en técnicas de alta complejidad y de baja complejidad. Las de baja complejidad pues son, por ejemplo, la inseminación artificial. Preparamos un poco de esperma, se prepara en el laboratorio,
se inyecta con una cánula en la mujer en los días fértiles, ¿verdad? Para eso pues debe llevar un control. Claro. Y esperando pues de que ayudarle Sí, un poco al esperma, ya que no puede subir por alguna razón, pues ponerlo donde debe estar. Pero ahora las de alta complejidad, por ejemplo la fertilización in vitro, la ICSI, pues ya son tratamientos mucho más complejos. Se agarra un óvulo de la mujer, un esperma del hombre, se preparan, se juntan, se lleva a cabo el embrión, el embarazo, y se pone adentro de la mujer. Pero eso pues son centros desarrollados como Gestar, ¿verdad? Aquí en Guatemala, o SER, ¿verdad? O la Clínica Santa María, pues hay varios centros de fertilidad donde lo hacen. Pues es un poco caro, ¿verdad? Pero pues es bastante efectivo, ¿verdad? Para mujeres que realmente no lo pueden llevar a cabo solas. Por supuesto, doctor, vamos a seguir hablando de este tema y nos vamos a ir a una breve pausa, pero antes le vamos a colocar otra consulta. Esto lo vamos a responder al regresar de la pausa. Dice, doctor, mi hija va a tener su segundo bebé en este mes. Ella tiene 23 años y quiere operarse para no tener más bebés. Por su edad, ¿estará bien? Lo vamos a responder al regresar de la pausa. Son las 8:20. Gracias por continuar en sintonía de Telediario. No se pierda la segunda parte de esta entrevista con el experto. Ya regresamos.